puede ser, no lo creería, aunque fuera así. No, dice nublado nomás Santiago, con 16 grados estamos hasta ahora y Santiago, no va a llover. ¿Quién fue que me dijo que iba a llover? ¿No? Lo voy a ratificar. Ya. Estamos aquí con Sebastián de Polo, presidente de Revolución Democrática. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, un poco de taco nomás que había por... Gracias al presidente chino. El presidente chino. Bueno, el presidente de China, imagínense si viniera, agradezcan que vino el presidente de China y no vinieron todos los chinos, que son 1.300 millones. A ver, ¿qué dice aquí? Nubosidad variable, posibilidades de lluvia. No, pues dice, chubascos para la tarde, noche, nos dice Gonzalo Blumen, director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. Ya, pues capaz que en la tarde tengamos un chubasco. Oye, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien o no? Ojalá en el tiempo la chunte. ¿Sí? La información privilegiada. No, tengo muchas virtudes, pero no pronosticar el tiempo. Es AccuWeather, así que no difamen. El canal del tiempo. Oye, bueno, y esto del presidente de China acá en nuestro país, ustedes que son nuevas generaciones, qué sé yo, ¿cómo ven todos estos movimientos que ocurren con un Donald Trump en Estados Unidos anunciando medidas drásticas, poner un muro en México, deportar indocumentados, prohibir o limitar la entrada, además cuestionar la defensa colectiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ser más amigo de Putin que lo que fue Obama hasta este momento, qué sé yo? ¿Está pasando algo grande, tremendo, como ven algunos, o es parte de la rutina nomás? ¿Ustedes están asimilados ya al establishment o no? Bueno, eso yo creo que Gonzalo Blumen. Sería bastante hipócrita negarlo en la medida que todos los que estamos en esta mesa participamos de una u otra manera en organizaciones que forman parte. Mira, es interesante este debate sobre la élite, sobre el establishment, porque existe ahora a nivel como global una cierta como tendencia anti-establishment, que es un poquito lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en España también en pasó. España, el Reino Unido, incluso un poquito en Francia con este surgimiento fuerte de la ultraderecha nacionalista. ¿Y en Inglaterra? Que el Brexit. Hicieron en Colombia. Un plebiscito en Colombia. Claro. Pero el punto está ahí, yo creo que eso es lo que hay que evaluar en su mérito, que en el fondo las élites finalmente cumplen una función, que en el fondo finalmente es conducir, es liderar, es organizar, y lo que uno tiene que atacar, más que la existencia de la élite, que eso es bastante populista, es la forma en que se conforman, es decir, que sean meritocráticas, que sean abiertas y que no sean cerradas, que en el fondo no surjan por privilegios específicos, sino que surjan en definitiva por los méritos y los talentos que las personas tengan, digamos. Y comprarse el discurso anti-élite o anti-establishment per se sin ningún tipo de matiz, solo para criticarlo, finalmente termina siendo nada más que, creo yo, una tentación populista. Diego Calderón. Comparto que el problema no son la élite por sí misma, sino porque prácticamente en todos los países va a existir siempre una élite que puede ir cambiando, se puede ir reemplazando por otra, va a ser una minoría finalmente en un gobierno o en el mercado, en las empresas, lo que van a ir definiendo o influyendo en las decisiones que se van tomando. Lo que uno espera, como dice Gonzalo, es que la forma en que esa élite se compone y se va autogenerando o renovando sea una forma distinta a la que uno ha visto siempre, y creo que eso es lo que también se demanda en todas partes, y la democracia ayuda mucho a que esa renovación muchas veces dé golpe y giro inesperado, como es lo que pasa actualmente, lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando en el resto de los países de Europa. Y creo que el problema es que uno tiende a cuestionar la forma o a la dirección hacia donde está girando esta renovación de la élite. Ahora, viendo el problema en general que está ocurriendo en todos los países, yo tengo la sensación de que en un mundo globalizado mucho más vertiginoso, que cambia día a día, en donde el conocimiento se multiplica con creces, como que uno siente que la política no se renueva con la misma rapidez, y que cuesta mucho que haya cambios que sean significativos. O sea, hay una barrera de entrada para los jóvenes en los partidos políticos hoy día. O sea, por darte un solo ejemplo, yo he sido muy enfático dentro de la democracia cristiana, pero si uno mira todos los partidos en general, salvo casos de excepciones, son muy pocos los que uno puede decir son partidos digitales a 16 años de haber partido del siglo XXI, o sea, que tengan conciencia de la importancia de las redes sociales, de las comunicaciones, o sea, es muy poco lo que se ha avanzado en esa línea. ¿Qué mirada tiene Sebastián de Polo frente a esta situación
que pareciera que a los jóvenes no les importara, pero les importa mucho porque no participan, por ejemplo, en las elecciones, y eso es una forma de rechazo también al sistema. Sí, yo creo, por ejemplo... O de comodidad, podría ser otra lectura. Mira, yo creo que lo de Trump en particular, básicamente es rechazo a formas de hacer política. Mirando los datos que ya han pasado un par de semanas, cuando uno mira, por ejemplo, participación electoral en Estados Unidos aumentó, no cayó dramáticamente. En otros países como en Chile es otro el fenómeno, que es que cayó la participación electoral. Son formas de rechazo a lo que ya está establecido, pero yo estoy de acuerdo de que en realidad lo que está ocurriendo es que la sociedad tiene nuevas demandas. Esas demandas suponen una democracia más vibrante, que pueda hacerse cargo de esas nuevas demandas, y la política tradicional le cuesta reaccionar rápido también, y cuesta cambiar las instituciones para que esas demandas se procesen. Entonces hay tiempos que yo creo que la sociedad está demandando que deberían ser como de más rápida decisión. Y el establishment, la gente que ya está en los puestos de posición, tiende como a regular también los tiempos de la participación. Yo creo que en Chile, por ejemplo, deberíamos tener un paquete de medidas bastante drástico para próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, de facilitar las formas de acceso al voto ese día de votaciones. O sea, los países que tienen voto voluntario tienen voto anticipado, tú puedes votar por correo, o sea, facilitan el proceso eleccionario. Ese mismo día de la elección el transporte público es gratuito. O sea, hay varias medidas que son administrativas, que tienen alguna cosa legislativa, pero no son de difícil implementación, que podría ser más fácil que la gente participe en la democracia. Porque si no, resulta que solamente los que participan deciden por la mayoría de la gente, y igual, como tienen legitimidad, porque hay un orden democrático, constitucional, a uno le gusta o no, pero hay un orden así, toman decisiones que nos afectan a todos. Entonces yo creo que necesitamos como repensar cómo hacer participar más a la gente, no solo a la juventud, también a muchos sectores medios que hoy día no fueron a votar. En comunas populares, la votación populosas, digamos, con mucha población, la participación electoral bajó, y en algunos otros lados donde hubo mejor oferta no bajó tanto. El caso de Valparaíso, por ejemplo, estamos mirando también algunos números. En Valparaíso, si bien bajó un poco la participación, como en todo Chile, bajó menos que en el promedio de Chile. O sea, como había un atractivo más interesante, que terminó la elección de Jorge Chap como alcalde, la participación fue más alta que en otros lados. Entonces yo creo que hay que mirar bien cómo podemos facilitar a que los ciudadanos participen en las actividades públicas, políticas y en los actos electorales, porque si no vamos a ser dominados o mandatados por aquellos que solo se movilizan para que gane uno y no se escuche la opinión de todos. Yo creo que es un problema importante. Yo creo que Diego Calderón. La abstención, sobre todo de la magnitud que hemos estado viendo en el país, de prácticamente más del 60% de los chilenos, es una abstención que tiene múltiples causas. Yo creo que uno la puede agrupar en tres. Hay gente que definitivamente está desafectada de la política, no quiere participar, no considera que sea importante, hay un rechazo que es más bien institucional. Hay otra gente que está molesta con lo que ha ocurrido en los últimos años respecto a lo que se ha ido sabiendo sobre irregularidades, sobre corrupción, y que manifiesta también su descontento restándose del proceso electoral. Y hay otros que naturalmente tienen dificultades administrativas que finalmente impiden o dificultan que ellos puedan participar de los procesos. Yo comparto que ahí también en ese ámbito se puede hacer mucho, no se requiere tanto para poder lograr cambios significativos. Por ejemplo, yo siento que hoy día nos quedamos cortos significativamente en los locales de votación. Hoy día, si uno compara con otros países democráticos con voto voluntario, los niveles o los lugares donde uno puede concurrir a votar están mucho más cerca de las personas de lo que están hoy día en nuestras comunas. Y naturalmente las comunas además tienen prácticamente los mismos locales de votación que el año 89. O sea, no se ha analizado eso desde la perspectiva de los cambios demográficos, de la perspectiva de cómo está ubicada la población dentro de los respectivos territorios. Creo que eso es un análisis que uno podría hacer para acercar también la democracia a las personas, y que hoy día ir a votar sea menos costoso de lo que es actualmente para mucha gente, sobre todo para quienes más votan, que son los adultos mayores. Según el CONICYT, después de la astronomía y la bioquímica, el resto de las ciencias no tiene laboratorios para investigar de cómo equilibrar la baja inversión en ciencias con el desarrollo productivo. Trata el artículo Infraestructura Científica Tecnológica en Chile, publicado en el último Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado.
Bienvenido a Pensar, Universidad Alberto Hurtado, que está también aquí en el primer café en una nueva mañana en cooperativa. Le voy a plantear directamente a Gonzalo Blumer. Se habla mucho de la ciudadanía, pues la ciudadanía es un concepto que implica un solo grupo humano, o la ciudadanía son muchos seres que tienen distintos intereses, distintas sensibilidades. Porque vimos, por ejemplo, el caso más potente y que es de la historia reciente, de España, por ejemplo, del movimiento de los indignados. Pero finalmente ese movimiento de los indignados, que fue un movimiento ciudadano, ¿no?, terminó diluyéndose en distintas sensibilidades con expresión política. Entonces, tomando eso como referente, ¿cuál es el cuadro que tenemos en Chile? ¿Esa ciudadanía es homogénea, es heterogénea? Yo creo que el fenómeno social, más que político, pero también tiene efectos políticos más relevantes de Chile, y que es bastante aplicable a varios países en el mundo, en la última década del surgimiento de una gruesa y muy diversa capa de clases medias. Y no me gusta hablar de clase media como una sola cosa, porque no es una clase media, son grupos medios, digamos, que se instalan en las últimas décadas en Chile y que constituyen la principal hegemonía social del país. Y esto es como parecido a lo que fue en su momento, hace un siglo atrás, con el surgimiento de los grandes grupos obreros, digamos, que se empezaron a constituir en torno a la ciudad en Chile, con la diferencia de que hoy día no es la cuestión social lo que predomina en Chile, como fue hace un siglo, sino que es, digamos, las demandas y los anhelos, digamos, que tienen o que expresan esos grandes grupos medios. Y yo creo que es un fenómeno tremendamente interesante, porque recogen una diversidad mucho mayor, recoge la tremenda diversidad que hay en Chile, que es muy difícil agruparlo en una sola figura. Y yo creo que, poniendo ya quizá una interpretación un poco más política, yo tengo la impresión de que el gran fracaso de la nueva mayoría político tiene que ver con haber desatendido o haber incluso despreciado en algún momento lo que son estos grandes grupos medios. Ahí está la famosa metáfora de los patines, cuando en el fondo el ministro de Educación, Eizaguirre, en ese momento, critica a las familias que optan por colegios particulares subvencionados y los trata de arribistas. O también esta idea de que el consumo que, por ejemplo, buscan los grupos medios también es una cosa alienante del sistema de mercado que finalmente desfigura lo que son los verdaderos intereses que tienen que tener las personas. Entonces, yo creo que hoy día entender esos grupos medios, interpretarlos, escuchar su anhelo, y conducirlo, no dejarse guiar ciegamente por ellos, sino también intentar conducirlo, es el gran desafío de la política, no solo en Chile, sino en el mundo. En Estados Unidos es algo muy parecido, y lo que está pasando a nivel global tiene que ver con eso, que en el fondo la globalización, y con esto termino, la globalización y los cambios en las últimas décadas a nivel mundial han traído enormes beneficios en términos de expansión del consumo, de expansión de bienestar, de expansión de los sistemas democráticos, pero también ha tenido una serie de problemas asociados con las migraciones, con la dilución de la identidad cultural. Hoy día, en el fondo, las culturas se están entrecruzando en forma mucho más profunda, y es un poco lo que pasa en Francia, que explica el fenómeno francés actual, y yo creo que hoy día el desafío de la política es atender eso y conducirlo de la mejor manera posible. No a lo Trump, digamos, que es la versión populista, sino a través de interpretaciones que sean un poquito más profundas y con más sentido. Pero uno pudiera pensar que hay una contradicción vital entre la ciudadanía y el consumismo. Somos un país de consumidores, un país de ciudadanos, porque un solo caso, cuando la gente sale a gritar no más AFP, qué sé yo, porque el sistema es injusto, las jubilaciones son miserables, y después le preguntan a la gente, oye, si aumentamos la jubilación un 5%, ¿le parece? Sí, sería bueno. Pero eso para un fondo que favorezca finalmente a las jubilaciones que son más precarias, más pobres, dice, no, pues pónganlo en mi cuenta. Entonces, ¿cómo se mueve este ciudadano que de repente es consumidor y de consumidor a ciudadano? ¿Hay contradicción vital o no? Lo que pasa es que hay una contradicción, pero también se debe a una cultura que acá se ha ido desarrollando y que tiene que ver con el modelo económico. O sea, acá cuando uno ve las distintas áreas clave de la sociedad, uno ve un individualismo que es brutal y exacerbado, y que incentiva obviamente la competencia y que cada uno se rasque con su propia uña. Lo veíamos ayer en una discusión que yo creo que no puede pasar colado, que fue la reforma al Código de Agua, en donde tenemos una política única en el mundo, desde el Código de Agua de 1981, que permite que se especule con los derechos de agua, que haya propiedad sobre las aguas, y que es algo inédito e insólito, y que un bien nacional de uso público
finalmente se preste para la especulación de privados. Bueno, eso es parte de un diseño, y es parte de un diseño que lo podemos ver en la previsión, lo podemos ver en la salud, lo podemos ver en la educación. Nos pasaba lo mismo cuando hicimos la reforma educacional, cuando habían apoderados que decían, ¿por qué voy a mezclar a mi hijo con los de los colegios municipales? ¿Por qué tienen que ir a un sorteo? ¿Por qué tienen que estar en las mismas condiciones si ellos vienen o tienen situaciones económicas distintas? Bueno, lo importante acá es poner el acento en cuál es la dirección en lo que uno quiere avanzar. Y en la línea de lo que decía Gonzalo, yo creo que hay diferentes diagnósticos. Nosotros tenemos conciencia de que hay una molestia generalizada, de que hay un descontento, pero la pregunta es ¿qué es lo que demanda esa clase media? Hay quienes sostienen que este gran o importante número de personas que en los últimos 25 años han salido de la pobreza, hay quienes sostienen, mira, ellos lo que buscan hoy día son mayores espacios de libertad, quieren desligarse un poco del asistencialismo del Estado, que son personas mucho más liberales. Y yo siento que eso es un diagnóstico que existe, que obviamente es mucho más compartido a la derecha, que en la nueva mayoría también hay quienes sostienen ese tipo de ideas, pero hay quienes sostenemos y vemos en el día a día que la realidad es distinta, que hay una clase media que siente que superó la pobreza, pero que se siente en una vulnerabilidad muy importante, y que siente Ahora, que hoy día ¿eso es compatible con lo que dijiste antes? No necesariamente, porque yo siento que ahí es donde se requiere un mayor sistema de seguridad social. Ahí voy al segundo punto, que la gente de clase media también requiere niveles mayores de seguridad, que no sienta que porque se enfermó un familiar, porque su hijo entra a la universidad, porque hay un problema en la familia de esas características, finalmente tenga que reducir su calidad de vida de forma significativa. Y eso es y la respuesta que uno da desde la centroizquierda es decir, mira, necesitamos un sistema de seguridad social en la previsión, en la salud, que nos permita garantizar a esas personas cierto grado de seguridad. Ya, ahora, de ¿qué verdad, significa esto, bien... Sebastián de Polo? Se podría traducir Estoy simplificando, por supuesto, una discusión mucho más... que el modelo económico que hoy día tenemos es un modelo que es perfectible, que se puede mejorar, o el modelo hay que cambiarlo, sustituirlo por otro. ¿De qué estamos hablando? Mira, dos reflexiones. Una, efectivamente Chile ha estado expuesto los últimos 35, 40 años a una preeminencia del mercado brutal, y eso va generando conducta, va generando, tú a la gente le vas enseñando qué es lo que tiene que hacer, cómo lo puede hacer para sobrevivir, cómo lo puede hacer para mejorar, y eso ha sido una competencia bastante brutal. Pero también supone que ciertos como éxitos, entre comillas, de nuestro modelo, por ejemplo, haber sacado a muchas millones de familias de la pobreza con políticas de focalización. Hoy día, cuando tenemos esta nueva realidad de capas medias, no necesitamos las mismas políticas de focalización. O sea, necesitamos políticas para superar la pobreza, para atender capas medias, porque las necesidades son distintas, van cambiando desde vivienda, ingresos y las cosas más básicas a expectativas, que son cómo educo bien a los hijos, cómo tengo salud de calidad, cómo tengo pensiones a futuro. Sobre todo el tema de las pensiones, yo creo que hay que darle una vuelta bastante más grande, porque yo no puedo suponer de que la gente va a competir a los 70 años, si ya no tiene herramientas para competir. O sea, ya no está en el mercado laboral, ya no es activa, ya no puede hacer esa competencia. Entonces, ¿cómo metemos solidaridad y que es distinto a asistencialismo, que es distinto a focalización? Y es una disputa cultural que todavía está por verse, pero cuando uno ve algunos datos, salió recién la encuesta Bicentenario de la Católica, una encuesta que hacen ya hace varios años, y donde se refleja y han visto algunas tendencias de cambio en cuáles son los valores que la sociedad está demandando. La sociedad está demandando un Estado más fuerte, no más gobierno, un Estado más fuerte, una preeminencia de lo público o de los bienes públicos por sobre los bienes privados. Cuando uno mira, hay varias tendencias que son interesantes, de que yo creo que la sociedad chilena está cambiando porque estas capas medias están demandando nuevas políticas públicas, que ya no son políticas públicas para erradicar pobreza, sino que son políticas públicas para asegurar bienestar y para sostener que aquellas cosas que se han ganado en estos años de crecimiento económico, por ejemplo, con un chorreo que es bastante discutible, porque ha concentrado riqueza, o sea, de la riqueza que se ha producido en Chile los últimos 25 años, que es innegable, o sea, están los datos ahí, la concentración de esa riqueza también genera la sensación de injusticia y de desigualdad. Entonces yo creo que estamos en un momento donde que no se pueden tomar como simplificaciones de decir la gente quiere A o quiere B. La gente quiere las dos cosas, quiere no volver a caer en pobreza, pero quiere que avancemos en políticas como de segundo piso, y que sean más solidarias, que aporten seguridad en un mundo de incertidumbres. Y yo creo que esa es como la dificultad, y los proyectos políticos, que por ejemplo los que estamos emergiendo con nuevos proyectos políticos, estamos tratando de entender y dar respuesta a esa, por un lado, demanda de seguridad económica, social o de estatus, pero también por una demanda de libertad y de individualidad, ¿no? Que cada uno pueda hacer el proyecto que quiera.
de su vida. Yo creo que esa tensión es la que nos va a tomar los próximos años y va a depender de la efectividad de los proyectos políticos, pero también del cambio cultural, de quienes puedan dar mejores respuestas a esas nuevas demandas de la ciudadanía. Ahora, lo último que quiero decir es que hay una oposición entre ciudadanía y consumidores, porque el consumidor vela por un interés inmediato, de satisfacción de un deseo, digamos, ¿no? Un deseo de compra, un deseo de adquisición. Y falta ciudadanía en Chile. La gente, o sea, no tuvimos educación cívica por muchos años, la gente no valora lo público necesariamente como algo que le impacte, y además la oferta que hay efectivamente termina siendo para muchos más de lo mismo. Esto yo tengo una crítica bien fuerte a lo que han sido los proyectos de la izquierda y la centroizquierda en Chile, que terminó indiferenciándose políticamente del proyecto liberal de derecha o neoliberal. Entonces, en muchos casos la gente termina diciendo, bueno, da un poco lo mismo por quién votar. Y yo creo que eso es una cosa que falta que hayan proyectos más nítidos en disputa para que la gente también vaya aprendiendo a participar de la vida pública de una manera que sea más activa y menos pasiva, digamos, ¿no? Claro, pero ahí también es importante que hemos terminado en esta lógica también mirando la política desde la perspectiva como de un mercado, en donde creemos que los partidos lo que tienen que hacer es ofrecer propuestas y que los ciudadanos como que vean cuál le conviene más y cuál es la que finalmente le gusta más. Yo creo que también la política es mucho más que eso, es también entender que los ciudadanos son parte de la construcción de procesos de reflexión, de procesos de construcción ideológica, de procesos de construcción de programas, y creo que esa otra mirada permite entender la política de un modo distinto, también la política desde la ciudadanía y no la política meramente de esta lógica, insisto, como un supermercado donde tenemos que tratar de convencer a los ciudadanos para que vayan a votar, y esa es la forma en que nosotros nos aproximamos. Yo creo que la política es una responsabilidad que es de quienes están ejerciendo la política activa, pero también del ciudadano y de las personas que hoy día tienen que tener, y eso es parte de un proceso cultural, un rol significativo en los procesos políticos del país. Ahora, bueno, todos estos conceptos uno lo llevan a pensar en algo que es muy simple, muy sencillo, pero que tiene su complejidad. Estamos navegando un océano de la colaboración o de la competencia. ¿Cuál es la sociedad que hoy día tenemos al frente en lo político, en lo social, en lo cultural? ¿Estamos más por competir o por colaborar? ¿Cuál es el modelo que hemos construido también en lo cotidiano, en lo del día a día, Gonzalo Blumel? Mira, tu pregunta es súper interesante porque yo creo que ataca un punto fundamental respecto a la visión de sociedad que tenemos, digamos. Porque yo escucho a Diego, escucho a Sebastián y comparto el 99% de lo que dicen. Ese 1% muy importante. Pero cuando salimos a la cancha política nos agarramos a pellizcazos, en términos figurativos. No. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que es bien interesante, porque yo creo que en el último tiempo se ha satanizado en exceso la dimensión, entre comillas, competitiva de la vida, que tiene que ver con el mérito, con el esfuerzo, con los talentos. Y yo creo que al final tiene que haber un equilibrio en la sociedad entre lo que es colaboración y competencia. Yo creo que la colaboración es fundamental. Vivimos en comunidad, nos desarrollamos a través de una comunidad y no existimos si no estamos en una comunidad. O sea, esta idea del buen salvaje es bastante utópica. El lenguaje, la vida social se desarrolla en la comunidad. Pero la competencia también es importante porque al final del día hace que cada uno quiera dar su mejor esfuerzo para obtener lo mejor y salir adelante y alcanzar sus metas y poder concretar sus proyectos. Entonces, yo creo que esas dos dimensiones tienen que ser complementadas y a propósito de este debate que estamos hablando de la clase media, yo creo que la clase media entiende, o los grupos medios entienden muy bien estas dos variables de la vida. No puede ser solo uno y no puede ser solo lo otro. Las dos cosas son importantes. Por eso, por ejemplo, cuando el gobierno ataca por ejemplo, la selección por mérito en los establecimientos emblemáticos como el Instituto Nacional, se está equivocando medio, porque en el fondo la gente, y especialmente la clase media, entiende que eso es importante para generar palancas de movilidad social, que el mérito importa, que el esfuerzo importa, que el que lo hace bien y se esfuerza con su familia y que busca salir adelante tiene valor. Y se tiene que la recurrida meritocracia. La Claro. meritocracia que Mira, déjame hacer solo un punto muy corto para cerrar. La clase media pasó en Chile del 20% al 60% en los últimos 25 años, por ponerlo en números gruesos. Y en mientras la pobreza cayó el 45%, el 10% aproximadamente. ¿Qué fue lo que le pasó a esa sociedad? Esa sociedad evolucionó, está orgullosa de su trayectoria vital, no está acomplejada ni arrepentida como muchas veces se expresan los diagnósticos fundamentalmente más de la nueva mayoría y la centroizquierda, que está más a la izquierda que al centro.
y quiere seguir progresando. No quiere volver atrás, tiene conciencia de su historia y de hecho, todos los estudios muestran que el 70%, o sea, el 70% de las familias chilenas cree que sus hijos van a estar mejor que ellos mismos. Entonces hay expectativas de seguir progresando. Y eso implica que tiene que haber ahí una suerte de buena combinación entre esta dimensión del mérito, el esfuerzo, la meritocracia, incluso como se conforman las élites, con un aspecto que dice Diego que yo no puedo estar más de acuerdo, que tiene que ver que hay ciertos aspectos fundamentales de la vida que tenemos que colaborar, y no solo a través del paternalismo estatal, sino también a través de la sociedad civil, incluso el mercado, para poder cubrirlo y poder abordarlo de buena manera. ¿Y cuáles son esas 5 dimensiones? Yo creo que son bastante identificables. La educación de los hijos, por ejemplo, el trabajo, la enfermedad, enfrentar de buena manera la enfermedad, la vivienda y el entorno, que es un aspecto fundamental, y la vejez, que hoy día está muy en boga por la discusión, no solo de las pensiones, sino también de cómo incorporamos a los adultos mayores a la sociedad activa, y no pasan al retiro y viven en una forma pasiva y que muchas veces afecta la dignidad de esas personas. Sí, y Diego Calderón. lo que pasa es que yo creo que yo entiendo el razonamiento que hace Gonzalo, yo tiendo a compartirlo respecto de la libertad, que las personas quieren definir al final su propio futuro, de tener las oportunidades de poder avanzar. Si el problema es que eso tiene sentido y adquiere sentido en la medida en que haya igualdad de condiciones, porque hay igualdad de oportunidades, que las condiciones de partida sean similares. Sin duda. Si el problema es que eso es lo que no existe. El problema es que hoy día, en estas condiciones, entre comillas, de igualdad, o de libertad que fueron generadas o condicionadas en el inicio de este modelo económico y social, el problema que se generó es que finalmente en la práctica esto ha servido para la concentración de la riqueza, esto ha servido para que quienes hoy día tenían condiciones dadas en un inicio buenas hayan mejorado sustantivamente mucho más que el resto de la población, y eso es algo que es preocupante, que la gente lo mira con preocupación. Si uno ve la importancia que tenía la igualdad para la gente en el año 90 y la compara con la que tiene en el año 2016, es significativamente superior porque la gente esto lo ha notado. Yo también soy consciente de que la gente valora el hecho de que el país ha progresado, de que ellos en sus condiciones personales y familiares también han mejorado, pero ahí viene también el elemento de inseguridad, porque, insisto, yo creo que cuando uno ve salud, ¿cuántas familias hoy día en Chile ven un familiar que cae enfermo de alguna enfermedad terminal o enfermedades que son degenerativas, de largo aliento, y que finalmente sus familias se quedan enclaustradas, secuestradas por esa enfermedad? Porque no hay un sistema de salud que los ampare, porque tienen que desarrollar bingo, que es una de las actividades, yo creo que en las poblaciones más recurrentes para tratar de apoyar en este tipo de situaciones. Cuando uno ve las pensiones, que ve profesionales que dicen, mira, me saqué la mugre toda la vida, puede darle un futuro mejor a mi familia, pero cumplo los 65 años y estoy obligado a tener una jubilación miserable por el resto de lo que queda de mi vida. Cuando uno ve en educación que logran cumplir muchas veces, que sus hijos logren ingresar a la universidad, que estudian 5 años al menos, que quedan endeudados, después no pueden trabajar en lo que estudiaron. Entonces hay elementos que a esa clase media finalmente las van frustrando y van generando un descontento que va finalmente como filtrándose por todas partes de la sociedad, y creo que la respuesta a eso es una respuesta que tiene que ir en la orientación de introducir elementos de solidaridad y de justicia importantes en nuestro modelo económico-social. Y en esa línea es donde en la política diaria finalmente vamos teniendo diferencias en la práctica. Porque es lo que yo mencionaba respecto a la reforma del Código de Agua, y no lo puedo dejar pasar. Una reforma significativa que pone a Chile en la excepción del mundo desde el año 81. Hoy día se trata de encauzar hacia lo que había sido la tradición histórica de Chile, la tradición además del mundo, de entender el agua como bien de uso público, ni siquiera con efecto retroactivo, sino que hacia el futuro, y la derecha vota unánime en contra. Entonces, hay perspectivas distintas en la práctica, y eso finalmente es lo que en la política del día a día nos va diferenciando. Oye, les hago una pregunta así cortita para anticipar lo que vamos a conversar en los próximos minutos. Sebastián de Polo, ¿tuviste la PSU? No creo que el bachillerato, ¿no? La prueba de aptitud. ¿Ah? La prueba de actitud académica. La prueba de actitud. Sí. Soy el único aquí que dio la PSU. ¿Sí? ¿La PSU diste tú? La PSU, sí. Ya, ¿y Gonzalo Blumen? La PSU, no, bro. La prueba de aptitud. Ya. Y varias versiones antes que terminar. Yo di la segunda prueba de actitud académica. Ah, sí. Segunda. Claro, porque antes de mí estaba el bachillerato. Claro, mi papá dio el bachillerato. ¿Sí? Me lo comentas. Oye, vamos a hablar de esta incertidumbre que se le viene a los jóvenes con la PSU, ¿ya? Porque eso significa, bueno, significa primero dar un buen examen para ingresar, buscar la carrera que quiere, cuál es la que le conviene, cuál es la que le gustaría, porque, en fin, hay una complejidad muy grande
para los jóvenes, para aquellos que tienen 18 años y algunos que son más mayorcitos, pero que se van a repetir el plato con la PSU para que les vaya mejor, y otros que son más grandecitos que piensan... Creo que el próximo lunes y martes. Así es, lunes y martes, sí. Creo que el lunes y martes. Así que vamos a hacer una pausa para hablar también de esta materia y le contamos que según el CONICYT, después de la astronomía y la bioquímica, el resto de la ciencia no tiene laboratorios para investigar de cómo equilibrar la baja inversión en ciencia con el desarrollo productivo. Trata el artículo de Infraestructura Científica Tecnológica en Chile, publicado en el último Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Y ustedes han visto estos frasquitos que están acá, ¿ven? Uno de color, ese es casi naranja amarillo, este es morado, el otro es verde. Bueno, ahí tenemos a Jansa 0K, que se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en todos lados, en el supermercado. Y ANSA 0K, no cambies, renuévate. Volvemos en un instante aquí con los jóvenes Sebastián De Polo, Diego Calderón y Gonzalo Blumel, para hablar de los desafíos de las nuevas generaciones que enfrentan a la educación superior. Marcos Concha, usted tiene los dedos ahí en el mouse, en el ratón. Qué buena idea la de salir a trotar, Maca. Sí, como que me siento renovada, me siento ligera. No sé, me siento... Ay, qué bueno, amiga. Yo también me siento, pero en el cafecito de la esquina. Prueba el sabor equilibrado de Jansa 0K Tagatosa con sucralosa y endulza todo lo que quieras. Encuéntralo fácilmente en el supermercado, el de la botella morada. No cambies, renuévate. Jansa 0K, date el gusto de estar bien. Se estima que un solo profesor puede tener impacto en la vida de 6.000 niños. Bienvenido a Pensar. Pedagogía UAH. Universidad Alberto Hurtado. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. Bueno, este sería el living comedor. ¿Qué tal? Está increíble el departamento. ¿Cómo lo pagaste? Mira, compré en verde y junté el pie mientras se construía. ¿Cuánto sabe? Aprende tú también a manejar tus finanzas y tomar las mejores decisiones en conletragrande.cl, el programa de educación financiera más entretenido del país. No te pierdas la 4ª temporada con nuevos capítulos y una nueva serie. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. San Crediticio, perdón, te prometo que lo intenté, pero no pude aguantarme y me gasté hasta la plata que no tenía. Por eso, dame una ayudita para terminar bien este año, porfi. San Crediticio de la Araucana sabe que se viene fin de año, por eso bajó las tasas hasta un 25% de descuento desde el 21 al 29 de noviembre. Infórmate más en laaraucana.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Crédito para trabajadores afiliados a la Araucana, sujeto a evaluación y aprobación crediticia conforme a los antecedentes y políticas de crédito de la caja. ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Escuchar la locura de tu oficina? ¿O la calma de las olas del Caribe? El sitio perfecto para tu verano es viajesfalabella.com. Elige tu aerolínea, tu hotel y arma tu verano ahora. El mundo es sorprendente. Descúbrelo con Viajes Falabella. Desde la oficina a las mejores vacaciones. Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable. Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre. Desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir. O desde la casita de muñecas a su primer día de colegio. La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompañe. Conoce nuestros modelos en www.mitsubishi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Mitsubishi. La Copa Chile se vive al aire libre. Este miércoles, el fútbol da revancha. El fútbol tiene más clásico. Universidad Católica, Colo-Colo. Primeros 90 minutos hacia la final. Y además, todas las alternativas de la otra llave entre Everton y Audax. Miércoles, 7 de la tarde. Al aire libre en Cooperativa. En Navidad sabes que hiciste un buen regalo por la reacción de las personas. Si regalas calcetines... ¡Qué detallista! No, debiste molestarte. O un desodorante. Justo lo que necesitaba. Pero si regalas unos anteojos de GMO... Muchas gracias, te pasaste, tan increíble. Ven a la Navidad para todos en GMO y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. Encuentra el regalo perfecto con anteojos de sol desde 14,990 pesos en marcas seleccionadas y un 40% de descuento en cristales por la compra de tu armazón. En GMO, amamos tus ojos. Más información en gmo.cl.
Sabemos que el activo más importante de tu empresa son tus trabajadores. Por eso el aguinaldo que los dejará bien contentos este fin de año son las canastas de Alvi. Elige una de nuestras alternativas o arma tu propia canasta. Haz tu pedido al 225-127300 o a canastas@alvi.cl. Canastas Alvi, el mejor aguinaldo para tus trabajadores. En el servicio postventa Kaufman no nos detenemos para que tu empresa tampoco lo haga. En Kaufman encontrarás todo lo que necesitas para que tu empresa sea siempre rentable. Nuestras sucursales con taller y venta de repuestos y los mejores especialistas te esperan en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile. Entérate más del mejor servicio postventa en www.kaufman.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 16 grados. 16 grados en Santiago. La Cámara Chilena de la Construcción trae al creador del concepto capitalismo consciente, el profesor de Babson College, Rax Sisodia. No te pierdas el seminario de sostenibilidad empresarial, donde además Klaus Schmidt-Hebel y Rax Sisodia, moderados por Matías del Río, debatirán sobre el rol de las empresas en la sociedad. Viernes 2 de diciembre de 8:15 a 11 horas en Parque Titanium. Inscripciones en www.cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. M360, la nueva revista digital de tendencias con contenido, editado para mujeres. Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo, abordado en 360 grados. Moda y estilo, belleza, sexo y pareja, vivir bien, lifestyle, cultura, do it yourself, videos, tutoriales y más. M360, inteligente y sofisticada, entretenida. Entra y descubre más en www.m360.cl. Editado para mujeres. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. La buena costumbre de reunirnos a conversar de Chile y el mundo continúa en Cooperativa, el primer café. Ya estamos en la segunda parte del primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Yansa 0K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Yansa 0K, no cambies, renuévate. Bueno, estamos acá con los jóvenes Sebastián de Polo, Diego Calderón, Gonzalo Blumel. De Polo, presidente de Revolución Democrática. Calderón, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Blumel, director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. Miren, les tengo una revista acá que me acaban de enviar, la revista Occidente, que habla Chile después de las municipales, la abstención, la primera mayoría, reconceptualización de la educación. Un desafío tremendo porque hay discusión de proyectos. Don Diego Calderón, don Sebastián de Polo y don Gonzalo Blumel, aquí están sus revistas. Muchas Occidente. Gracias. También para la reflexión, para que vengan preparados la próxima semana con otro punto de vista. Bueno, pero ahora vamos a hablar de la PSU. ¿Se sufre mucho cuando hay que enfrentar la PSU? ¿Qué tan preparados estaban ustedes para dar la prueba de selección universitaria? Bueno, yo tengo que hacer un disclosure porque yo di la prueba de aptitud académica, la PAA, así que no sé cuánto se sufre para la PSU, pero yo creo que son bien parecidas. Y de hecho yo creo que esa es una cosa que hasta cierto punto un fracaso de la PSU, porque lo que se buscaba con la PSU era pasar, digamos, de una evaluación más conforme al mérito más que a los contenidos específicos. Y tengo la impresión, sin ser un experto en la materia, pero por lo que he leído a los expertos, de que la PSU está mucho más enfocada en los contenidos, digamos, que en las capacidades y en los méritos. La otra era la prueba de aptitud académica, o sea, buscaba encontrar aptitudes más que contenido específico. Y yo creo que ese es un problema que hoy día se busca de alguna manera corregir con el ranking, pero creo que no es... o sea, a mi juicio, ahí hay que hacer una reflexión al respecto. Tenemos un invitado, así que cortito la impresión, Diego Calderón. No, en la misma línea hay mucho estudio respecto a la PSU en términos de qué es lo que mide efectivamente, de qué indicador. El problema en la práctica, uno de los principales problemas, creo que además es que se generó con eso, que dice Gonzalo, es que hoy día uno puede entrenar para la PSU.
y eso generó todo un mercado de preuniversitario en donde la preparación de la PSU se transforma en un elemento central. Igual ya existía, ya estaba, yo hice Sí, preuniversitario, pero digamos, después de que surge la PSU esto se dispara. De hecho, yo les cuento, yo estuve en el Instituto Nacional, yo tuve preuniversitario por fuera, o sea, por mis propios medios, y además el colegio tenía un preuniversitario los sábados. Yo todo cuarto medio tenía que ir los sábados al colegio. O sea, tú estás para entrenar, sobreentrenado, entonces. para entrenar para la PSU. Entonces, las capacidades, las aptitudes, los conocimientos adquiridos durante los 4 años nos sirven mucho, si más allá de lo que tú aprendes los últimos 6 meses trabajando y entrenando para la prueba. Y creo que eso es un tema que debiese revisarse. Sebastián de Pol. Sí, yo creo que distorsiona totalmente como el sentido de la educación media. Entonces hay muchos contenidos que no se terminan pasando, los colegios se focalizan en entrenar a los jóvenes para responder bien una prueba y no cumple el objetivo o sea, no se cumple los objetivos educacionales de esos años que son tan importantes en la formación. Y yo creo que hay que repensarlo de manera bien profunda de cuál es el rol de las pruebas estandarizadas en general en la educación, pero sobre todo en la selección de personas, porque uno va correlacionando que cualquier análisis que se hace después de la PSU es que los colegios que son más caros, con más selección, generan mejores resultados. Entonces hay efectivamente como descreme y un entrenamiento fomentado solo a el exitismo de los números de ese resultado. Oye, yo no creo que no da cuenta del proceso educativo que hay detrás. Tenemos a Daniel Andrade, si se ponen los fonos, el presidente de la FECH, que recién acaba de ser elegido, y le vamos a preguntar a Daniel Andrade, después del buenos días, cuánto sufrió él para entrar a la universidad, y los papás y todo esto, los desafíos que se le presentaron, y cómo ha cambiado eso en relación con los desafíos que hay hoy día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. El presidente de la FECH está con nosotros. Hola, Daniel. Hola. Daniel. Saludos a todos los que nos están escuchando también. Sí, hola. Oye, estamos a puertas de la PSU de este año para el ingreso en 2017 a la educación superior. ¿Qué mirada tienes tú con respecto a la PSU en sí y los desafíos que se le plantean a esta generación que viene con 18 años aspirando a la educación superior? Mira, yo creo que la PSU, tal como dijeron la mayoría de los otros que están ahí, los panelistas, principalmente tiene que ver con el problema hoy día de la segregación que genera la PSU, con además el mercado educativo que se generó en torno a los preuniversitarios y cómo está desvirtuado y ha generado como un desbarajuste dentro del sistema educativo, en educación secundaria principalmente, en la cual se empiezan a enfocar mucho más en cómo va a estar el resultado de la PSU, porque eso después va a depender si este colegio es bueno o es malo, y eso es principalmente lo que yo creo que el gran problema que genera hoy día la PSU. Pero también el problema de la segregación no es solamente un problema que radica en la PSU. O sea, nosotros, por ejemplo, hace poco yo leí un estudio que hizo el Instituto Nacional precisamente, en la cual tomaba toda la línea del metro de la línea 4, tomaba desde la Plaza Puente Alto la estación de metro hasta estación Tobalaba, y ponía, bueno, las vecindades, cuánto eran más o menos los recursos que tenía cada una de esas vecindades. Y obviamente en Tobalaba era mucho más alto, iba decayendo hasta Plaza Puente Alto, y después lo comparaba con los resultados CIMSE de esas vecindades. Y resulta que eran idénticos, los gráficos eran idénticos. Entonces hoy día yo creo que un problema grave de la educación, y que la PSU sobre todo lo agudiza, es de que los indicadores y las pruebas estandarizadas siguen mostrando índices socioeconómicos más que índices de capacidades de los estudiantes de las distintas casas de estudio y de los distintos colegios. Y creo que la PSU agudiza sobre todo eso, y creo que no puede ser. O sea, efectivamente hoy día tenemos que buscar más sistemas de acceso hoy día a la educación superior, que no solamente sean las pruebas estandarizadas como la PSU o pruebas de aptitud o como sea, sino que efectivamente hoy día se haga cargo además de un problema que genera hoy día el sistema escolar también en Chile. Sebastián, Diego, Gonzalo, ¿alguna pregunta para Daniel Andrade, presidente de la FECH? ¿Quieren plantearle algo? No. Sí, yo le preguntaría a Daniel cuál es Diego Calderón. Su opinión respecto a una de las propuestas que había surgido inicialmente en el proyecto de ley de educación superior del gobierno, que dice relación con estandarizar la PSU, es decir, que ser obligatorio como sistema de admisión para todas las universidades chilenas. Yo, al menos desde mi perspectiva, eso no es necesariamente una buena solución. Hay carreras en donde perfectamente uno puede pensar sistemas de admisión distintos, que vaya en orden a seleccionar más en la línea por las capacidades o las aptitudes que tiene el estudiante para esa carrera particular. Y creo que mi pregunta es si han hecho la reflexión en el fondo sobre este tipo de materia.
Mira, Daniel la UNESCO, la UNESCO viene planteando hace rato un sistema que sea por distintos ingresos. Me refiero, por ejemplo, podría ser un propedéutico, además de eso, ingreso por bachillerato mucho más amplio de lo que ya está, por ejemplo, en la Universidad de Chile, aparte del ingreso a las pruebas estandarizadas, que yo creo que sí tiene que haber una prueba estandarizada para todos, o sea, para todas las carreras hoy día debería haber una prueba única, pero además otros medios de ingreso hacia la universidad, por ejemplo, las mismas carreras, muchas carreras de hecho ya tienen pruebas particulares, como puede ser la carrera de teatro, muchas carreras de artes tienen hoy día pruebas particulares para poder ver si pueden ingresar o no, pero yo creo que hoy día la reflexión respecto al acceso, sobre todo con el sistema segregador y desigual que tiene hoy día Chile en los colegios secundarios y en las primarias, creo que tiene que ser una cuestión mucho más flexible, que entienda que hay otros tipos de acceso a la universidad. De hecho, hoy día yo creo que lo que plantea, por ejemplo, el PASE, que hoy día, por ejemplo, la Universidad de Chile tiene muy pocos cupos, o sea, una crítica también, pero efectivamente creo que en esa línea también podemos ir avanzando, o sea, pero con mucho más, o sea, no puede ser que sea, hay que poner porcentaje, por lo menos el 15-20% de la matrícula tiene que ingresar por otros medios que no sea la prueba estandarizada, incluso más. Gonzalo Blumel, te quería preguntar algo, Daniel Andrade. Sí, que hemos estado muy ecuménicos, entonces para meterle un poco de pimienta voy a poner una digresión, un matiz, como dicen algunos. No, mira, lo que pasa es que en Chile en el último tiempo hemos tendido a tomar ciertas consignas y ciertas ideas que creo que van en la dirección contraria de hacia donde avanza, especialmente en educación universitaria, el mundo más desarrollado, y en particular el sistema anglosajón, que es lejos el sistema más exitoso y más prestigioso en el mundo en materia de educación superior. Por ejemplo, la gratuidad universal no se aplica en el sistema anglosajón, y en general se aplica en sistemas que no son los sistemas más importantes de educación universitaria. Y en materia de admisión, esta idea de las pruebas estandarizadas es una cosa bastante folclórica local, porque si uno va a Estados Unidos, por ejemplo, el Reino Unido, los sistemas son completamente descentralizados, no existen pruebas estandarizadas, y tiene muy poco sentido, porque la educación... De hecho, tiene correlato con la autonomía universitaria. Obviamente, y la educación superior, por definición, es diversa, requiere autonomía, requiere un pluralismo fundamental que la acompaña, digamos, en la naturaleza y en su esencia. Entonces, yo lo que te quiero preguntar en el fondo es si ahí usted hace una reflexión o no, porque de repente nos gusta inventar la rueda cada cierto tiempo, cuando en el fondo uno mira los sistemas que mejor funcionan, van en la dirección contraria a lo que nosotros muchas veces estamos proponiendo o hemos propuesto en el último tiempo en Chile. Sí, mira, la evidencia comparada, que es lo que tú planteas respecto a otras universidades del mundo, a mí siempre me ha parecido una buena forma de un dato más dentro de cuando uno quiere pensarse cómo quiere ser la educación en Chile, en particular porque nosotros no tenemos el PIB que tienen esos países ni el desarrollo que tienen esos países. Entonces tenemos que adecuarlo también a nuestra realidad nacional. Y ahora respondiendo quizás a las dos preguntas respecto de gratuidad y respecto a las pruebas estandarizadas, yo creo que las pruebas estandarizadas tienen, por eso digo que tienen que haber más mecanismos, inclusive que cada universidad también pueda definir sus propios mecanismos, pero sí o sí tiene que haber una cuestión más transversal. ¿Por qué? Porque si no, puede haber actos de discriminación por credo, por nivel socioeconómico, como ocurre, por ejemplo, en los colegios. Hoy día colegios pueden seleccionar, a pesar de que no haya una ley de discriminación, por encima, ahí efectivamente hoy día pueden pasar ese tipo de atropellos hoy día a los derechos, al derecho a la educación principalmente. Entonces, por eso creo también que ahí efectivamente tiene que haber una reflexión más profunda en torno al sistema de admisión, porque dejarlo a cada universidad, también cada universidad puede empezar a seleccionar de acuerdo a su credo, entonces ahí la diversidad de cada universidad encima, la autonomía de la comunidad, precisamente es lo que se ve perdido. Y ahora respecto a la gratuidad universal, nosotros lo hemos planteado varias veces, o sea, hoy día nosotros apostamos a una gratuidad universal, pero donde sea mayoritariamente, donde aumente el sistema hoy día estatal que te permita ir creando un sistema de educación, donde nosotros creamos y como Chile definamos qué queremos en educación, porque hoy día se lo estamos dejando todo eso a la decisión del mercado, de la oferta y la demanda. Si hay más gente que quiere estudiar ingeniería comercial, bueno, vamos a abrir más carreras de ingeniería comercial. Si hay más gente que quiere estudiar periodismo, vamos a abrir más carreras de periodismo. En cambio, nosotros creemos que tiene que ser hoy día el Estado que precisamente defina su lineamiento en educación de manera democrática, el que tiene que definir cómo queremos que sea la educación hoy día en Chile. Entonces nosotros la gratuidad universal vamos prioritariamente, de hecho lo planteamos efectivamente desde la CONFECH, priorizando lo público, lo estatal, en un inicio, y que hoy día es un 15% de la matrícula, lo cual es grave, y el 85% hoy día está en privada, pero tiene que haber un régimen de transición en el que efectivamente hoy día se fortalezca la matrícula pública. Ya, Gonzalo Blumel, estamos hablando, perdón, Sebastián de Polo, que no había hablado.
estamos hablando de la situación que está viviendo 1.200.000 jóvenes que están en la educación superior, pero hay muchos más que hoy día quieren entrar, o una cantidad, digamos, importante. Sí. Un datito más, sí. Un datito más que se me había quedado delante. Respecto a también la proliferación de los preuniversitarios, igual, no solamente es un proceso de la PSU que se haya estandarizado, de la PSU que se haya enfocado más en el conocimiento de que hayan salido más preuniversitarios, también hubo un aumento considerable en la matrícula de educación superior. Y por eso también proliferan mucho más preuniversitarios que hace 15 años, que era el periodo anterior de cuando hablan de la prueba de actitud. Para Daniel Andrade, Sebastián de Polo, Sí, una pregunta. yo creo que también hay que, de verdad, hay que pensar esto de manera sistémica, porque también supone que en Chile tenemos mucha formación conducente a título profesional relativamente rápido, Sí. y a lo mejor lo que necesitamos es primero son unos años de generalismo, ¿no? O sea, que todos estudiemos algo que más general para que después las carreras se vayan Propedéutico, más bachillerato, y eso supone un tipo de acceso totalmente diferente, porque todos participaríamos 2-3 Sí. años en un sistema de formación superior, pero donde la idea de prueba estandarizada no tiene mucho sentido, porque la idea es que tú vayas encontrando tu vocación, tus habilidades, tus aptitudes, y te vas decantando por una u otra. Ojo con el tema de matar la gratuidad como el sistema anglosajón. Alemania acaba de volver a una gratuidad 100%, y no podemos decir que el sistema alemán es un sistema educacional fallido, digamos, ¿no? Al contrario, genera los mejores profesionales. Es el caballito de batalla que tienen para defenderla. No, pero yo digo, ocurre, entonces hay que volver a pensar, porque de verdad hemos dejado demasiadas decisiones al mercado. Hay gente que estudia 5 años, que además queda endeudada y que no tiene trabajo. Él lo que estudió. ¿no? Entonces hay un tema de las pertinencias de las carreras también. Entonces yo creo que la discusión que hay que dar sobre educación superior en el tema de la PSU, y con recomendación para los chicos que tienen que dar ahora las pruebas, es que miren bien qué quieren estudiar, y además cuál es su inserción potencial dado el mercado laboral que tenemos. Si en Chile no vivimos de muchas cosas, vivimos de algunas cosas, y esta inversión, que todavía es una inversión y no es gratuidad, no es un derecho, tiene que ser tomada con mucha seriedad. Pregunta para... Eso, No, yo quiero hacer una pregunta. Quiero seguir con los contrapuntos para darle un poco más de Pero pimienta al cortito, café. porque se nos va Muy a acabar corta. el tiempo, ya. Lo que pasa es que yo con Camila Vallejo discrepo el 99,9% de las veces, pero ayer dijo algo que me pareció extraordinariamente importante. Dijo: la gratuidad no es el objetivo en sí mismo, sino el derecho a la educación, al acceso. Y yo creo que ahí está el punto, digamos, donde como sociedad hemos ido convergiendo, que la gratuidad es un instrumento. Lo relevante es el derecho a la educación, y el derecho a la educación sin duda hay que asegurarlo, y sin duda... Tú dices que es un derecho, no un bien de consumo. Por supuesto, mira, la frase del bien de consumo, déjame decirte que si la leen Lo completa, usted la lo van a retar en Avanza Chile. No. Te voy a decir una cosa. Es un chico grande, ya no lo retan. Esa frase está completamente fuera de contexto, y sin duda, si se lee la frase en su conjunto, la interpretación es completamente distinta. Porque, de hecho, lo que hicimos nosotros como gobierno, y esto yo creo que el movimiento estudiantil debiese ser una autocrítica, el de la época, no los muchachos que están ahora que no pueden responder por su antepasado, pero nosotros planteamos sacar a los bancos del sistema de crédito universitario y avanzar hacia un sistema de préstamos estatales con tasa subsidiada y con contingencia al ingreso, que hoy día yo creo que es lo que todos están entendiendo, que para los tramos más altos de ingreso es el mecanismo más efectivo. Entonces, la pregunta es si en el fondo vamos comprendiendo o no que la gratuidad es un instrumento, que la gratuidad, como se planteó además hoy día, no tiene ni una factibilidad. De hecho, el proyecto del gobierno la tiró hasta como el 2076, si no me equivoco. Y finalmente... 76. Es que está puesto con unos factores de crecimiento de los ingresos fiscales. Me da pena, porque yo no voy a estar en ese tiempo. No, si yo tampoco voy a estar, no voy a llegar. Entonces, si hay una reflexión sobre con ese ese punto... nivel de vida... No, mi punto es si hay una reflexión sobre este punto, porque yo creo que es realmente importante la pregunta. entender la diferencia entre el acceso y el instrumento. Daniel Andrade. Mira, respecto a la gratuidad, yo creo que ahí el énfasis principal no está en la gratuidad a las personas, como se ha planteado con los vouchers. Es decir, si nosotros vamos a darle gratuidad a los más pobres, o a los 5 primeros quintiles, o a los más ricos, porque cuando uno entiende esto como un derecho, la gente más rica paga su educación no a través del mismo pago a la universidad, sino que lo paga a través de los impuestos que debería tener por tener riqueza hoy día en Chile. Y entonces en ese marco nosotros estamos por una gratuidad obviamente total, pero partiendo por las universidades que hoy día son del Estado, que son prioridad del Estado, creciendo obviamente su matrícula, mejorando su calidad, con todas las críticas que se pueden hacer, por ejemplo, a la UTEM, que también es una de las polémicas que siempre se critica, pero efectivamente hoy día se tiene que hacer cargo al Estado de esas universidades, y por eso el Estado tiene que entregar el derecho a la educación. Por eso se enfatiza en ese parte, y no en un voucher hacia los estudiantes, en particular con más escasos recursos, o los que tienen más recursos tienen que tener un crédito.
Y es el énfasis principal que tiene que ver precisamente con el tema de la educación como un derecho. O sea, yo no sé si Camila Vallejo aquí la estamos sacando de contexto, porque yo entiendo que efectivamente cuando uno habla de una educación como un derecho es garantizada por el Estado. No necesariamente que el Estado siga con lógicas subsidiarias que son parte del Estado que nos tiene hoy día en estas condiciones. Bien, te queremos agradecer, tú querías, Diego. No, pero aparte. Te queremos agradecer, Daniel Andrade, como presidente de la FECH. ¿Tú qué carrera estás estudiando? Estoy estudiando Ingeniería Civil Mecánica. Excelente, colega. ¿Y en qué? ¿Ve? Coincide con Gonzalo Brumel, aunque parece que ideológicamente no son lo mismo, ¿no? Que todas las flores florezcan. ¿En qué curso estás, Daniel? Estoy en sexto. Ah, o sea... Está listo ya. Ya, pues, está listo, Sí, entonces. Está como para hacerle consultas en la especialidad. Gracias, Daniel Andrade, que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación, nos vemos. Chao. Bueno, cuénteme una cosa. ¿Puedo Aquí hacer un comentario, Sergio? Muy breve, no. Pero yo creo que hay algo que no se habla mucho, pero que es muy relevante, cómo también se innova en educación superior. Yo leí hace unos días cuando una hablamos de entrevista... educación superior, no solamente la universitaria, Centro de Formación Técnica, claro. Yo hablaba o sea, veía una entrevista de José Salaquera hace unos días en donde él explicaba todo un programa en donde él hace clase en varias universidades de las más prestigiosas del mundo a través de video. Y sus alumnos nunca han asistido a una sala de clase y están titulándose con excelentes carreras, con excelentes títulos. Entonces, hay un proceso de innovación. Nosotros seguimos pensando en la carrera de 5 años, con clases presenciales, con el profesor dictando cátedra y carrera además estandarizada, porque todas las carreras duran 5 años, como si los contenidos fueran similares, como si las especializaciones fueran similares. Yo creo que darle un giro a eso también es importante, y eso está muy ligado también con el modelo de educación superior y ligado también con el modelo de financiamiento, porque obviamente a las universidades les conviene que la carrera dure 5 años y han hecho poco esfuerzo por acortarla en alguna, como ha sido la sugerencia de organismos internacionales y del mismo Ministerio de Educación. Pero te puedo hacer un comentario. Diego Calderón dice que todavía quedan profesores que hablan 1 hora y media y se fatigan hablándole a los alumnos para enseñarles, pero lo importante pareciera ser en la educación que hoy día es el proceso de aprendizaje. Ahí está la esencia, ¿o no, Gonzalo Blumen? Absolutamente de acuerdo. De hecho, la tendencia mundial es que en la casa se va a ir estudiando y al colegio se va a ir a resolver tareas y a hacer los ejercicios, digamos, con el profesor. Porque obviamente uno puede acceder a las mejores aulas del mundo desde la casa producto de Internet y de la conexión que existe a nivel digital. Solo un comentario muy breve a lo que dice Diego. Yo estoy absolutamente de acuerdo en el principio que él plantea, pero para que eso opere, para que haya diversidad, para que en el fondo haya innovación en la educación superior, se tiene que respetar un principio que es fundamental, que es el de la autonomía de las instituciones de educación superior. Y creo que el gran pecado que tiene el proyecto de ley que impulsa el gobierno en el Congreso y que nadie defiende, ni las universidades estatales, ni las universidades privadas, ni los estudiantes, ni nadie, es que justamente es un proyecto que establece mucho control sobre el sistema universitario a través de muchos mecanismos. Y los sistemas universitarios, y esto sí que hay la evidencia comparada muy clara, funcionan mejor cuando tienen herramientas y autonomías para producir sus procesos educativos y no para que se lo impongan desde el Ministerio de Educación. Ya, pues, Sebastián de Polo. Sí, yo creo que, insisto en esto, que hay que volver a pensar el sistema, y efectivamente el proyecto de ley está en una complicación mayor, porque ha intentado dejar como bien a distintos intereses que están en disputa el interés, y yo creo que hay que tomar una decisión, y la decisión debiera ser fortalecer la educación pública, y a partir de eso ir regulando desde la educación pública, estatal, digamos, y regulando ciertas actividades, y a mí me gustaría, por ejemplo, que la Universidad de Chile tuviera un rol mucho más importante, no solamente porque trabajo ahí, sino que porque creo que es su vocación natural, que la universidad principal del Estado, digamos, tenga un rol rector en la forma en que se construye el sistema educativo. Entonces yo creo que estamos ante un proceso que el gobierno primero tiene que decidir si va a hacer un veto sustitutivo, qué indicaciones, bueno, el proceso legislativo, y dar un debate en serio respecto no solamente a las cosas formales, gratuidad, por ley de glosa, sino que cuál es el sentido profundo de la educación terciaria. Yo creo que el sentido profundo de la educación terciaria para una sociedad del conocimiento es redistribuir oportunidades, porque en la sociedad del siglo XXI lo que te da riqueza ya no es el trabajo manual, lo que te da riqueza personal es el acceso al conocimiento.
Entonces, cuando estamos hablando de la reforma educacional, para nosotros es demasiado importante porque no es un tema de regular el mercado, es un tema de cómo redistribuir la riqueza más importante del siglo XXI, que es el conocimiento, que es con lo cual las personas pueden desarrollar sus vidas y construir los proyectos que desean construir. Entonces, y ahí la especialización adquiere mucha relevancia. Pero también, o sea, hay una mezcla entre qué parte tiene que ser generalista y qué parte tiene que ser especializada. Bien, yo quiero agradecerle a los maestros Sebastián de Polo, Diego Calderón, Gonzalo Blume, que nos han enseñado a buscar fórmulas de solución para los grandes problemas. Debería aprender la nueva mayoría, el Chile Vamos, el gobierno, el Congreso, en fin, todo el mundo de esta conversación. Oye, pero un tirón de oreja. Salió la encuesta nacional de uso del tiempo del INE, que muestra que las mujeres trabajan entre 3 a 4 horas más en las horas no remuneradas en los hogares que los hombres. Así que los hombres a ponerse las pilas y hacer la pega en la casa, porque no pueden cargar la mano en forma tan patúa con las mujeres en los hogares. Aquí hay algunos caballeros que no quieren, ¿eh? Es un mensaje de la señora de Gonzalo Blume. Lo esperamos a todos la próxima semana. en la marcha de viernes. La nueva mañana en Cooperativa. Marcos Concha, por favor, con la palabra. En mi caso, al revés. El primer café en Cooperativa fue presentado por Llanza Seroca.